Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver qué es SQL. SQL es un lenguaje de consulta estructurada, Structured Query Language. Este lenguaje no solamente nos permite consultar, sino también actualizar, modificar y muchos más comandos que podemos utilizar para interactuar con esa base de datos. Aquí es lo que se hace con SQL, es interactuar con bases de datos relacionales para traer información que necesitemos. Para eso se usan los gestores de bases de datos que vemos acá y hay muchos más. Dentro de los gratuitos tenemos MySQL y Postgres, SQL, y dentro de los que son de cobros a nivel empresarial, SQL Server, y por aquí tenemos también MongoDB y SQL Lite. Para esto lo que hace se hace una solicitud dentro del gestor de bases de datos. Ese gestor lo que hace es que desde allí vamos a tener bases de datos y toda la estructura de una base de datos y la vamos a poder consultar por medio de una solicitud o una sentencia como es el lenguaje de SQL. Para esto vemos aquí una imagen donde está la interfaz donde podemos escribir esas sentencias, esa solicitud. Esa solicitud viaja a un servidor y ese servidor envía la información a la base de datos y la base de datos la consulta o interactúa allí con esa sentencia y nos devuelve esa información en forma de tablas. SQL lo que podemos crear son bases de datos y también tablas, y dentro de esas tablas vamos a insertar la información, ¿cierto? Y vamos a crear unas relaciones dentro de esa base de datos. Entonces, por aquí lo que hacemos es que tenemos un grupo de comandos dentro de, digamos, de SQL. Tenemos comandos como son los DDL, lenguaje de definición de datos, y para esto son crear, alterar, borrar y también truncate, que sería borrar. Entonces, eliminar. Por aquí tenemos lo que son esos comandos, create, alter, drop y truncate. Para DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, tenemos select, insert, actualizar, update y delete. Select para seleccionar esa información o la información que necesitamos consultar, insertar para insertar dentro de las tablas la información, actualizar si algo no nos quedó bien y necesitamos actualizar alguna fila, alguna información, y delete para borrar esas filas. Por aquí tenemos lo que es DCL, el lenguaje de control de datos, el grant y el revoke. El grant para dar permisos a usuarios, ¿cierto? Para otorgar esos permisos, que ahorita vamos a ver un poco más, y revoke, que es para también quitar esos permisos que le hemos dado a esos usuarios sobre la base de datos. Por aquí tenemos TCL, lenguaje de control transaccional, que sería commit, rollback y save point. Vamos a pasar que aquí tenemos los comandos DDL, que serían create, alter y drop, y también hace parte truncate. Entonces, crear es para crear una base de datos, una tabla o una vista. Alter es para alterar o modificar la estructura de esa base de datos o añadir o borrar columnas de una tabla. Drop, con esta sentencia podemos eliminar los objetos de la estructura, por ejemplo un índice o una secuencia. Y truncate se utiliza para eliminar o borrar datos que contienen que están dentro de una tabla. Por aquí tenemos los comandos los comandos DML, que son los que vimos aquí, DML, lenguaje de manipulación de datos. Y estos comandos que son select me permite utilizarlo para consultar sobre la base de datos, hacer consultas sobre la base de datos, insertar. Entonces, como vimos, insertar nos permite insertar valores en la base de datos, en las tablas. Actualizar sirve para modificar esos valores o de los registros, y delete se utiliza para eliminar las filas de una tabla. Por aquí tenemos los comandos que ya habíamos visto anteriormente, pues que son los DCL. Esos lo que hacen es el grant permite otorgar permisos y revoke elimina los permisos que previamente se han concedido a esos usuarios o manipuladores de esa base de datos. Por aquí tenemos commit, que pertenecen a TCL.
este commit es empleado para guardar el trabajo hecho y el rollback utilizado para deshacer esa modificación que hice ya el último commit, ¿cierto? Tenemos unas cláusulas que son from, where, by, heaven y order by. Estas cláusulas son las que van a acompañar nuestros comandos. Create, alter, drop, select, insert. Pues los comandos más usados son select, insert, update, delete. Entonces, estos nos van a acompañar para hacer esas consultas. El from, el where, que es un condicional, group by para agrupar, el heaven y el order by, el orden para ordenar, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos una de las instrucciones como ejemplo, pero las más comunes y más sencillas sería seleccione todo de la tabla tal. Entonces se puede entonces vamos a usar el comando select más lo que queremos ver, ya sea una columna en específico o ya sea toda la información de una tabla. Si es toda la información, utilizamos el asterisco. Si es una columna, utilizaríamos solamente el nombre de esa columna o de las columnas que queremos consultar. ¿De dónde? De la tabla empleados o de la tabla estudiantes. Ya es con esa cláusula, estoy diciendo dónde voy a consultar. Y también vamos a poder utilizar algo más complejo como operadores y funciones. Esto sería como un ejemplo. Y así finalizamos con estos datos que quería mostrarles. Para esto se puede utilizar, ustedes pueden utilizar pgadmin gratuitamente o MySQL y empezar a utilizar estos comandos que son los más usados. Y además de eso, pues que los comandos de estructura, empezar a crear una base de datos, alterarla, borrar. Y así es que vamos a poder aprender todo lo relacionado con bases de datos. Entonces, recuerden que primero se crea una estructura y luego se hace pues la consulta o las modificaciones dentro de esa estructura. Muchísimas gracias, espero que les sirva esta información. Suscríbanse a mi canal y nos vemos pronto.